Hola a todos. Bueno, esto es los vídeos, la secuencia de vídeos que os voy a ir haciendo para que veáis cómo funciona un procesador de textos, que es el que vamos a ver, y concretamente el Word. El Word es el procesador de textos de la familia de Microsoft. Tiene muchas versiones y actualmente básicamente hay dos formas de trabajar con él. En lo que se llama la nube, en el que básicamente tenemos que todo el software está gestionado por el fabricante, por Microsoft en este caso, y se llama el Office 365. Y luego está la versión que cada uno tiene instalado en su ordenador, portátil, tablet, incluso en algún caso en móvil. Bueno, básicamente la idea es que si lo tienes en local, pues eres tú quien lo gestione y quien lo instala y dependerá de la versión que tú te hayas instalado. Y si está en la nube será el fabricante el que vaya poniendo la última versión que vaya liberando. Actualmente estaríamos en la versión 2016 y esto es bueno, pues una secuencia, como digo, de vídeos que vamos a ir viendo para ver cómo funcionan. Os voy a ir enseñando alternativamente qué aspecto tiene en el Office más actual y en el Office 2007, que es el que vamos a utilizar en el aula, pero bueno, veréis que son bastante parecidos. Bueno, para arrancar el procesador de texto, pues nada, buscamos donde los tengamos. Esto es el aspecto que tiene en la versión más actual, en la versión del 2007. Bueno, pues es parecido. Bueno, una vez que elegimos que queremos crear un documento en blanco, pues este es el entorno en el que nos vamos a mover. Básicamente lo que tenemos aquí es el lienzo o el documento en blanco y básicamente las opciones que hay son, o los elementos de menú son, esto que es lo que se llama la barra de acceso rápido a elementos, nuevamente el salvar y el copiar y pegar. Esto se puede editar para tú añadir aquí cosas que con mucha frecuencia utilices, lo pones en forma de icono y es como un atajo. Luego está lo que es el menú y luego la última aproximación que ha diseñado el fabricante para elegir las opciones de menú, que es a través de las cintas. Esto es lo que se llama una cinta de opciones y cada una de estas cintas está dividida en apartados, lo que tiene que ver con el portapapeles, con las características que tienen que ver con la fuente de los textos que vayamos a introducir, párrafos, etcétera. Bueno, el caso es que con esta cinta de opciones podemos ir eligiendo pues lo que queramos cambiar y luego tenemos la parte inferior en la que nos va diciendo el número de palabras que tenemos, en qué página estamos y aquí podemos elegir el nivel de zoom con el que podemos verlo, podemos desde aquí mismo tocarlo o con el ratón, con la rueda del ratón. Podemos ir cambiándolo con el mayúscula y rodando el ratón. Como veis lo podemos ir haciendo más grande o más pequeño. Y esto es muy someramente las opciones que tiene de visualización lo que es el entorno. Si lo vemos en la versión de 2007, veréis que no varía mucho. Voy a pasar a otro ordenador que tiene instalado esta versión 2007. Vamos allá. Aquí está. Bueno, básicamente está en inglés, pero bueno, las opciones son exactamente las mismas. Si arrancamos aquí el Word, en este caso veis, bueno, la estética es un poco diferente, pero bueno, en esencia es lo mismo. Tenemos aquí el lienzo, la parte inferior, lo único es que está todo en inglés. Pero bueno, esta es la versión que vamos a manejar en el aula. Bueno, como digo, tenemos igual los mismos elementos de acceso rápido aquí, el menú de opciones y aquí los diferentes elementos de la cinta de opciones. Bueno, pues esto es básicamente el entorno. Lo primero y más básico que tenéis que manejar sin problema es el abrir el entorno, cerrar el entorno y saber salvar los documentos. Para eso tenemos el botón este gordo de el Office, el botón de Office que se llama, que es el que te permite acceder a todas estas opciones para poder o crear o abrir uno nuevo o salvar como documentos. Y básicamente lo primero es que cuando empecemos a escribir un documento, pues es saber cómo salvarlo. Con lo cual, si yo quiero salvar un documento, le diría salvar, elijo dónde, le doy un nombre al documento, pues mi primer documento, y es tener claro el nombre y el lugar. En este caso lo estamos haciendo en una carpeta que se llama Documents. Pues muy bien, pues ahí que lo guardamos, salvar. Si yo quisiese cerrar, pues cerraría el documento. Si vuelvo a abrir el entorno, pues ya, si lo que quiero es recuperarlo, puedo elegir de la lista de ficheros más recientes ese documento o bien directamente decirle quiero en abrir, como lo he dejado aquí en mis documentos, mi primer documento, lo abrimos,
no tiene nada porque no hemos llegado a escribir nada. Pero bueno, en esencia esto es la forma. Bueno, pues esto en cuanto a lo que es el programa, cómo se abre, cómo se cierra y cómo se salvan documentos. Lo siguiente tiene que ver aquí con básicamente la gestión de los textos que escribamos. La unidad básica de escritura básicamente es pues las diferentes letras. Las letras compondrán palabras y a partir de la unión de palabras tendremos párrafos. Muchos párrafos, pues el conjunto del documento. Bueno, lo primero es saber, por tanto, movernos entre un documento que tenga pues mucho texto. Voy a poner aquí de golpe pues mucho texto como si lo hubiese escrito. ¿Vale? ¿Veis? Hay 5 páginas. Lo tenía en el portapapeles. Ahora recordamos lo que es el portapapeles. Bueno, pues ¿cómo me puedo yo mover a partir de los textos? Esto es muy importante porque ahorraremos mucho tiempo y ganaremos precisión desplazándonos por el documento. Bueno, lo primero, os voy a recordar las combinaciones que podemos utilizar para movernos por aquí. Bueno, por supuesto siempre estará el ratón. Yo siempre, si quiero ir aquí al principio, pincharé al final o al final y con la rueda del ratón siempre me podré mover. Pero digamos es poco eficiente. Siempre podré utilizar esta barra que tenemos a la derecha, que veis aquí de scroll, y yo podré desplazarme por aquí. Pero digamos que esto es poco eficiente. Vamos a aprender, os recomiendo que aprendáis unas teclas rápidas para moveros. Porque además se utilizan en todo, si hablamos aquí de este fabricante de Microsoft, en todo lo que es la familia Office. Bueno, ¿cuáles son estas teclas? Pues básicamente son las siguientes. Vamos a ver. Estas las podemos localizar, vamos a ver, vamos a buscarlas por aquí. Tengo varios elementos abiertos. Vale, si no aquí mismo, por ejemplo. Movimientos rápidos, movimientos del cursor, por ejemplo. El cursor en Word, pero bueno, esto realmente es igual en toda la familia. Bueno, esta misma, por ejemplo. Bueno, pues esto es lo que os recomiendo aprendáis. No hace falta que sean todas, pero sí las más habituales, que es cómo movernos por los diferentes caracteres. Bueno, aquí no se ve bien, esto sería con la flecha, flecha adelante, flecha atrás o flecha arriba, flecha abajo. Vamos a utilizar uno que se vea mejor el... Vamos a ver. Aquí, por ejemplo. Bien, pues aquí tenemos flecha adelante o atrás para movernos en las diferentes direcciones, verticales y horizontales. Y esta ya empieza a ser muy interesante, la utilización de la función control con flecha. Flecha a la derecha, flecha a la izquierda, inicio, fin, o bien a un párrafo u otro, cómo avanzar páginas, cómo ir al principio y final del documento. Es básico sabernos mover con fluidez por el documento. Vamos a comprobarlo. Pues si yo me voy, cerramos esta página, nos vamos otra vez al documento Word que tenía aquí. Yo podría, como decíamos, con las flechas me voy moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda, pero esto es poco eficiente y por supuesto arriba y abajo. Maneras más interesantes de movernos por aquí. Por ejemplo, con inicio, la tecla inicio o la tecla fin, me voy al principio o al final de una línea, como veis. Importante. Es más fácil desde atrás movernos en una determinada posición que no avanzar toda la línea. Lo siguiente es con la tecla control. Si yo utilizo control y flecha a la derecha, pulso control y a continuación flecha a la derecha, fijaros que voy avanzando entre las palabras, entre el principio de las palabras. Y lo mismo con las palabras yendo hacia atrás. Puedo ir al principio o al final del documento, por ejemplo, con control inicio me voy a la primera página y con control fin me voy a la última página. Esto es también muy interesante para movernos rápidamente. Por supuesto, con avance página o con retroceder página podemos ir moviéndonos entre las diferentes porciones de página que nos va enseñando y que será dependiente del nivel de zoom con el que estemos trabajando. Bueno, podemos ir, como digo, con control flecha arriba y flecha abajo, moviéndonos entre los diferentes párrafos, también es otra forma de moverse rápida. Y os sugiero que las aprendáis porque estos se utilizan en todo el entorno Office en general y es muy interesante para movernos con fluidez por aquí. Bueno, visto esto, lo siguiente tiene que ver con el tema de trabajar con el texto. Bueno, yo para trabajar con el texto puedo o bien empezar a escribir o bien puedo seleccionarlos y ya está. Si se trata de empezar a escribir, pues empezamos a escribir aquí, pues empezando a escribir.
Si quiero mover un determinado texto, lo quiero seleccionar o quiero hacer o copiarlo o pegarlo en otro sitio, pues básicamente lo que tengo que hacer es no volverlo a escribir, sino utilizar la función del portapapeles. ¿Qué es el portapapeles? Pues es un espacio de almacenamiento en el que yo puedo ir almacenando textos, tan grandes como quiera, incluso imágenes, para moverlos o ponerlos en otra parte del texto. Por ejemplo, eh, quiero empezar poniendo esta línea al principio, pues lo que haría es marcarlo todo. ¿Cómo lo marco todo? Pues hay varias formas. Uno es con el ratón pincho y sin soltar me voy desplazando hasta coger todo el texto que quiera escribir. Tengo también la opción de, si hago doble clic o 3 veces clic sobre los textos, puedo marcarlo completo las palabras. Y si hago 3 clics seguidos, coge el párrafo completo, ¿vale? Vamos a comprobarlo. ¿Veis? Bueno, damos 3 seguidos y lo marco entero. En este caso quiero poner esto aquí al principio. ¿Qué haría? Pues damos esto, le damos 3 veces, marcamos esto y a continuación con el botón derecho utilizaré el copiar y pegar, cortar, copiar y pegar. Esto mismo lo podemos hacer también desde aquí. Fijaros que en la cinta de opciones tenemos un apartado que habla del portapapeles, en inglés el clipboard, donde lo que haríamos es cortar, copiar y a continuación pegar. Si lo que hago es que lo quiero mover, diría cortar. Le digo cortar, está almacenado en ese espacio de memoria, me iría al principio, recordad, por ejemplo, con control inicio, le voy al principio y aquí lo pegaría. Si lo que quiero es desplazar el texto, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Bueno, pues esta es la otra tecla importante que tenemos que saber manejar para poder hacer o crear espacio entre párrafos, que es la tecla intro. Yo con la tecla intro, como veis, voy introduciendo saltos de párrafo y lo que voy haciendo es, como consecuencia, desplazar hacia abajo. Bueno, pues una vez estoy aquí arriba, le diría que quiero pegar el texto. Hay una forma abreviada y él nos lo va diciendo, veis ahí, control V, que si os lo aprendéis con control V, o bien porque le deis aquí, paste, os pone el texto que teníamos anotado en el portapapeles. Podemos acceder a, no solo se guarda lo último, es decir, si pincháis aquí en clipboard o en portapapeles, aquí se irán almacenando los últimos textos que hemos ido copiando. Si yo ahora, por ejemplo, cerramos esta página, imaginemos, cogemos todo este párrafo, igual, pues en este caso lo vamos a copiar. Si vamos aquí al portapapeles, veréis que se va acumulando aquí los diferentes textos. En este caso ahora me voy al final del documento, por ejemplo, control fill, le damos aquí intro porque queremos poner un párrafo nuevo y a continuación le diría que quiero pegar ese texto y aquí que lo pega. ¿Vale? Esto es otro aspecto básico, por tanto, el saber mover y tratar texto a través del portapapeles y que sepamos que se va quedando almacenado ahí hasta que nos salgamos de la aplicación. Una vez salgamos de la aplicación, obviamente se pierde. O sea, es solo persistente mientras está la sesión. Bueno, pues eso en cuanto a la forma en la que seleccionar texto para poder borrar, copiar. Por ejemplo, si yo quiero borrar todo este texto, marcaría todo el párrafo, le damos 3 veces y a continuación para borrar le damos a la tecla suprimir o a la tecla retroceso, que es otra forma de borrar texto. Primero selecciono y a continuación borro. Bien, y ya por último, para acabar esta sección, el saber el cómo ir añadiendo diferentes elementos como son los saltos de línea y los saltos de página. Imaginemos que nos vamos al principio del documento y queremos que este texto se empiece a visualizar en la página número 2. Es decir, queremos poner aquí un salto de línea. Ya hemos visto que si le damos al intro lo podemos desplazar, ¿no? Y alguno incluso podría tener la tentación de añadir muchos hasta que se vaya a la página siguiente. Bueno, error, esto no se hace así. Lo que se hace es que lo marcamos todo, lo suprimo y lo que hacemos es insertar un salto de página. Esto podemos utilizar una tecla de acceso rápido como las que hemos visto antes, que sería control intro, o bien le podemos decir aquí insertar un salto de página, un page break. Entonces si yo inserto aquí un salto de página, ¿cuál es el efecto? Que tengo aquí una página, fijaros si reduzco el nivel de zoom para verlo mejor. Tengo aquí una página, he insertado un salto de página y continúo en la página siguiente. Incluso esto lo podemos subir. O sea que cuando quiera empezar a escribir en una nueva página, lo que tengo que hacer es insertar un salto de página y no, por favor, darle al intro allí hasta que aquello se encaje, porque eso solo será fuente de problemas. Bueno, pues eso sería la forma más básica en la que introducir, manejar y movernos por el documento sabiendo cómo llevar texto de un sitio a otro.
Bueno, pues en los siguientes vídeos iremos aprendiendo otras cosas relacionadas con los formatos, estilos, etcétera. Pues espero que hayáis aprendido algo. Hasta luego.